este tiempo de reflexión bíblica. Yo soy la pastora Liz. Bienvenidos amigos, amigas y todos los presentes para poder sumergirnos en la palabra de Dios. Hoy tenemos un nuevo tema que es ¿soy yo juez? Y la verdad es que vamos a averiguarlo si somos jueces. Pero antes vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos pueda hablar y ministrar en este momento. Por favor, cerramos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad. Tu palabra es verdad, es la riqueza más grande, más preciosa que puede existir. Abre nuestros corazones, nuestra mente, nuestros oídos y permítenos recibir tu palabra. Toma control de este tiempo. Bendigo a cada persona que está escuchando tu palabra y por favor que tu palabra opere haciendo maravillas, transformándonos, redarguyéndonos y abriendo nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Sí, vamos a ver el tema de si somos jueces. Y bueno, para entender un poco el tema es importante saber qué significa la palabra juez. Juez significa la persona que tiene autoridad o derecho de juzgar o de condenar a alguien, ya sea alguien que delinquió en algo, alguien que transgredió una ley. Es una persona que tiene derecho de juzgar y de condenar. Y la pregunta es, ¿soy yo juez? ¿En algún momento he tomado este rol, este papel? ¿Asumí un derecho que no era mío? Y la verdad es que sí, yo creo que sí. La mayoría de personas en algún momento nos hemos sentado en esa silla de jueces. En algún momento hemos juzgado y en algún momento hemos condenado a personas por sus hechos, por sus actos, por sus palabras, lo que fuere. El asunto es de que esto es un pecado terrible y por eso es importante hoy poder reflexionar sobre este tema. Vamos a ir rápidamente al capítulo 8 del libro de San Juan, un libro maravilloso, hermoso. Bueno, toda la Biblia es hermosísima. Y acá nos encontramos con un título que es La mujer adúltera. Y bueno, creo que ya en algún momento hemos leído este pasaje y el título lo dice, la mujer adúltera, alguien que comete un pecado de adulterio, algo bastante fuerte. Y antes del capítulo 8, porque termina con el versículo 53, el capítulo 7, y es el versículo con el cual nos hace entrar a esta historia hermosísima. ¿Qué sucedía en el capítulo 7? ¿Cuál era el contexto de Israel? Bueno, el contexto de Israel era que en el capítulo 7 se estaba celebrando una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, y todos los judíos se iban a Jerusalén. Ahora, existían los fariseos, personajes que lo vamos a encontrar en esta narrativa. Los fariseos eran personas muy conocedoras de la ley, personas aparentemente muy santas, pero a la vez eran personas muy orgullosas, muy contenciosas. Siempre estaban buscando alguna cosita en el Señor Jesús para juzgarlo, para acusarlo. Querían colocarse siempre como jueces. Y bien, el capítulo 7 termina con el versículo 53, que es el versículo con el cual entramos a esta narrativa del capítulo 8 de San Juan. Capítulos, bueno, vamos a leerlo. ¿Qué dice la palabra? Leemos desde el versículo 53 que dice, cada uno se fue a su casa. Es importante este detallito, es importante. Pero dice punto y coma, cada uno se fue a su casa después de una gran fiesta, cada uno se fue a su casa. Y entramos al capítulo 8, versículo 1 que dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y punto. Este versículo es importante entre el versículo 1 y el versículo 53. Es importante este conector porque dice que hubo una fiesta, todos se fueron a su casa, cada uno se fue a su casa. Después de una fiesta, después de una celebración, después de un cumpleaños, todos se van a su casa a dormir, a descansar y etcétera. Sin embargo, vemos al Señor Jesús que no hizo lo que todos hacían. Por eso que es importante esta aclaración, es importante porque de aquí vamos a entender lo demás. El Señor Jesús no fue como los demás, de que se fue a dormir, a descansar y dijo, bueno, ya pasó la fiesta. No era un personaje que se confiaba en sí mismo, no era un personaje que vivía por en fin buscando la suerte cada día, sino que era un personaje que buscaba siempre la presencia de Dios, que buscaba siempre la intimidad, que buscaba siempre a Dios. Entonces acá me dice que Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Y para qué se fue al monte de los olivos? ¿Para dormir, para pensar, para meditar, para pasear? Porque era ya de noche. No. En otras narrativas, en otros pasajes, en otros libros, vamos a entender y vamos a encontrar que el Señor Jesús siempre se iba al monte de los olivos para orar. ¿Para qué?
para orar, para pasar un tiempo con su Padre, para renovarse espiritualmente. Nosotros siempre nos preocupamos por renovarnos físicamente, por dormir básicamente, pero no nos preocupamos por la renovación espiritual. ¿Cómo me renuevo espiritualmente? A través de la oración y un tiempo a solas con Dios, que es algo que necesitamos todos los días, y todas las personas necesitamos siempre un tiempo de oración, de renovación espiritual, ese tiempo de ponerme a cuenta con Dios, pedirle perdón, escuchar su voz, hablar con Él. El Señor Jesús tenía este hábito todos los días, así como tú todos los días puedes limpiar tu casa, te puedes bañar, puedes tener hábitos preciosísimos, pero el mejor de todos, el principio más grande, es siempre orar y tener un tiempo con Dios. Mientras que todos los fariseos, los escribas y los doctores de la ley se fueron a sus casas a descansar, el Señor Jesús se fue a orar. Este versículo es importante, y esta aclaración, para poder entender lo demás. Y en el versículo 2 dice: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Es importante leer el versículo 1 para poder entender el versículo 2. Muchas personas predican la palabra de Dios, y ¿cómo lo hacen? Puro conocimiento, mas nunca tienen tiempos con Dios. El Señor Jesús no era una persona que hablaba, sino que vivía, y sobre todo siempre comía y se alimentaba de la fuente que es su Padre, que es Dios, de la oración, de la intimidad. Por eso que el Señor Jesús siempre tenía santidad, siempre tenía gracia, siempre tenía presencia, y sobre todo siempre tenía unción, porque siempre se renovaba espiritualmente. Entonces él obviamente venía en la mañana al templo, y toda la gente con hambre de Dios lo buscaba, y él tenía que dar. Él estaba lleno de la presencia de Dios, porque siempre en las noches o en las madrugadas y en muchos tiempos se renovaba espiritualmente. Pero sucedió algo. En el versículo 3 nos dice qué sucedió. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Lo había dicho antes que los fariseos eran doctores de la ley, se les conocía como santos, pero realmente no eran santos, eran personas bastante orgullosas, bastante altivas, y según la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 10, me habla que todo orgulloso es contencioso. Los fariseos eran orgullosos, por tanto eran contenciosos, siempre buscaban pleitos, y para buscarle un pleito al Señor Jesús cogieron a una mujer adúltera que le encontraron en el acto mismo de adulterio, y la trajeron frente a Jesús y le empezaron a buscar de alguna otra manera, le empezaron a buscar pelear, contender, juzgar, condenar y encontrarle alguna palabra mala. Le encuentran a la mujer adúltera en pleno pecado de adulterio, y según el Antiguo Testamento y según la ley de Moisés, ese pecado era condenado a muerte. Tenían que apedrear a tal mujer o a tal varón que estaba cometiendo adulterio. Así que por eso los fariseos traen a la mujer y como que le quieren probar: a ver, ¿tú qué dices? En la ley dice esto, ¿tú qué dices? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? A ver, ¿eres transgresor de la ley? Algo así, ¿no? Y dice en el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Ahí está la intención, malísima, malísima. Pero Jesús, inclinado hacia el cielo, escribía en tierra con el dedo. Ahí está la malísima intención. Ellos querían acusarlo, ellos querían coger una palabra para decirle: eres malo, eres perverso, y te queremos matar porque tú eres un pecador. Pero en sus corazones había envidia, en sus corazones había mala intención, porque eran personas que se creían santos, doctores de la ley, conocían la palabra, pero no la vivían, no conocían a Dios y no conocían el amor. Pero vemos una reacción hermosísima del Señor Jesús. ¿Cuántos quieren esto? Creo que en muchas ocasiones cuando nos han buscado la pelea, el pleito, hemos reaccionado, y realmente esto es orgullo, esto es ira y esto es carne. Esto es algo que a Dios no le agrada. Sin embargo, el Señor Jesús, vinieron fariseos, vinieron escribas y un montón de personas a hincarle y a fastidiarle y a provocarle una reacción de ira, de orgullo, de contención. El Señor Jesús estaba tranquilo, gobernado. ¿Por qué? ¿Dónde pasó la noche? ¿Durmiendo, mirando TV, pensando, o
orando. Esa es la gran diferencia cuando nosotros oramos, cuando estamos con Dios. Hay un gobierno del Espíritu Santo, hay un dominio propio en nuestras emociones y en nuestras reacciones. Y dice en el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Yo creo que esta palabra la hemos escuchado muchas veces y es maravillosísima. Los fariseos le estaban buscando pleito y el Señor Jesús responde con sabiduría, mansedumbre y humildad. ¡Wow! ¿Por qué? Porque estaba lleno y gobernado por el Espíritu Santo, porque Él tenía tiempos a solas con su Padre. Siempre se renovaba espiritualmente. ¿Y sabe qué? Usted y yo necesitamos siempre ese tiempo. ¿Por qué? Porque el orgullo va a salir y aquella persona que actúa con orgullo va a pecar. Va a pecar en ira, va a pecar en palabras duras, soberbia, lo que sea. Entonces el Señor Jesús da una palabra así, ¡pah! El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y este momento fue fuerte y la verdad es que nosotros recibimos esta palabra porque cuando yo estoy en orgullo me ciego y me vuelvo juez, que ese es el tema. ¿Soy yo juez? ¿Cuál es el problema? El problema es que el orgullo nos ciega. El orgullo nos engaña y a veces nos hace actuar como jueces. Juzgamos a la persona que cayó en adulterio, juzgamos y condenamos a la persona que abandonó a su hijo, juzgamos y condenamos. Y el Señor no quiere que juzguemos y condenemos. El Señor quiere que... Eso no significa solapar el pecado, significa que no estamos en el lugar de jueces como para juzgar y para condenar a tu papá, a tu hermano, a tu primo, a tu tía. Y a veces usamos ciertas circunstancias, situaciones de otras personas o informaciones que llegan a nuestros oídos para hablar, para chismosear, para conversar y para juzgar y para condenar. Y realmente ese es un pecado terrible. Según la palabra en Mateo capítulo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis para que no seáis condenados, con la misma medida o vara con la que ustedes juzgan y condenan, os volverán a medir. Si nosotros nos ponemos así en la calidad de jueces, eso mismo va a recaer sobre nosotros. Dice la palabra de que, bueno, los fariseos cuando escucharon esto, dice que acusados por su conciencia no pudieron tirar ni una sola piedra, porque fue bastante fuerte lo que dijo el Señor Jesús. Botaron las piedras y se retiraron. Y al final dice, el Señor Jesús le pregunta a la mujer en el versículo 11, y ella en el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. No significa solapar el pecado, simplemente que el único que tiene toda la autoridad, todo el derecho de juzgar y de condenar a las personas es Dios, es nuestro Señor Jesucristo, no nosotros. Este es un pecado terrible de orgullo, de altivez, de soberbia, y la verdad es que Dios nos perdone si hemos juzgado, hemos condenado a nuestros papás, a nuestros hermanos mayores, primos, vecinos, amigos, lo que fuere. Es un pecado terrible, no nos toca a nosotros. El Señor Jesús perdonó a esta mujer, no lo juzgó y no le condenó, le dio una oportunidad nueva y también le dijo, pero vete y no peques más. Cuando hay una persona que está cometiendo un pecado terrible, lo primero que tenemos que hacer es orar por la persona, perdonarle si es que nos está haciendo daño directamente, y si es posible, si es un amigo, si es un hermano menor, tratar de hablar con aquella persona con la palabra, enseñarle la palabra, y si no es posible, pues orar por esta persona, pero no juzgarlo, no condenarlo, porque no sea que tú y yo caigamos en lo mismo. No estamos libres de nada. El que juzga y el que condena, eso le toca a Dios. Y el que toma este lugar de Dios es la persona orgullosa y soberbia, y que Dios nos guarde de ese pecado terrible. Bueno, te dejo esta reflexión bíblica, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre amado, recibimos esta palabra, te pedimos perdón por haber juzgado, por haber condenado, por haber actuado con orgullo, con soberbia. Esto a ti no te agrada, líbranos del mal, abre nuestros entendimientos, llénanos de tu amor, de tu gracia y de tu verdad, sobre todo de tu humildad. Líbranos de pecado, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Victoria.